Estamos aquí en Schöneberg, en un barecito que hay cerca de mi casa, bueno, una Kneipe. También habría que decir que las Kneipen en Berlín, en Alemania en general, no son lo mismo no significan lo mismo que los bares españoles. Normalmente este tipo de sitios son para los expulsados de la sociedad, por llamarlo de alguna manera. O sea, no vais a ver a ningún académico, ninguna persona con estudios en este tipo de sitios. El bar está cerrado hace 7 meses, casi justo. Se empezaron a oír rumores de que los números eran muy altos y que había que tomar medidas más extremas, de hacer más sacrificios. Entonces se decidieron cerrar los bares, la hostelería, o sea, bares, restaurantes, los clubes estaban cerrados para salvar la campaña de Navidad, en principio. Han pasado 7 meses y los bares siguen cerrados. Y no solo eso, sino que, vamos para allá y veremos el cartel, no solo eso, sino que además han convertido algunos de estos bares, desde la semana pasada, en centros de testeo. Pues aquí se puede ver, son sitios donde te hacen PCRs, donde te hacen el llamado en Alemania Bürgertest, que es un test al que todo alemán tiene derecho 2 veces por semana, y certificado. Es decir, han sustituido la cerveza por el test. La sociedad ha caído en una especie de hipocondria, más que caer, ha sido inducida a una especie de hipocondria en la que parece que estemos constantemente en la casilla de salida, preparándonos para empezar la vida en algún momento, pero que la comprobación de si estamos bien no termina nunca. Nunca llega el disparo de salida. Y es una hipocondria porque no se trata de la salud, ¿no? Se podría pensar que estamos desviando el foco desde el disfrute, que lo dejamos para cuando todo pase, a la salud, pero no se trata de salud, sino que se trata únicamente de estar libres de una cosa, ¿no? Esto es típico de la hipocondria, en centrarte solamente en una enfermedad o en un síntoma, dándole vueltas y esperando que este síntoma pase, va pasando la vida y el resto de salud se deja un poco a un lado, ¿no? Que es lo que ha pasado también en Berlín con todos los demás, bueno, en Berlín y en todo el mundo con todas las demás enfermedades o problemas psicológicos, incluso físicos, se han dejado de lado esperando que estemos todos libres de este virus para empezar a vivir supuestamente, ¿no? La semana que viene están pensando en abrir los bares, pero de nuevo la condición que parece ser que van a poner es esta, o sea, habrá que meterse un palito de estos por la nariz antes de poder ir a tomar una cerveza, ¿no? Hemos sustituido el palito, la seguridad, por el disfrute. Berlín al final... Al revés, ojalá. ¿Eh? Ojalá. Ojalá, ¿qué he dicho? Lo he dicho al revés. El disfrute, o sea, hemos sustituido la seguridad por el disfrute. Ojalá. Ojalá, sí. No, la pregunta que yo me hago también cuando veo este tipo de centros, que este es uno, pero que brotan en Berlín como las setas, o sea, el otro día era una tienda de pinturas, por ejemplo, también, que de repente era un centro de testeo. La pregunta que habría que hacerse también es, ¿de dónde sale el dinero para pagar estas cosas? ¿Dónde va el dinero que se recauda? ¿Qué va a hacer la gente que recauda este dinero con tanto poder? Porque al final el poder hoy en día es el dinero. Y otra pregunta que yo me hago es, la persona que lleve este bar, ¿le va a ser rentable cambiar el centro de testeo por un bar, volver, digamos, a lo que tenía antes? Si para tomarte una cerveza te tienes que hacer un test, supongo que habrá mucha gente como yo que no va a hacerse un test para tomarse una cerveza, ¿no? Que preferiremos ir al parque o encontrar otra alternativa. O sea, yo me pregunto qué va a pasar con todo esto, ¿no? Además, sobre todo han sido las Kneipen las que se han convertido en centros de testeo o han desaparecido directamente, más que los cafés, por ejemplo. Y es que las Kneipen, como he dicho antes, son sitios donde va gente expulsada, gente que para la cual este era el único sitio de disfrute casi que le quedaba, más que de disfrute, de expiación de penas.
Y esta gente no tiene capacidad de hacer lobby de ningún tipo, ¿no? O sea, ellos se rinden a lo que hay. Total, que al final a Berlín se le ha despojado de toda la idiosincrasia, ¿no? Primero cerraron los clubs, que jamás volvieron a abrir, luego los cines también, luego los restaurantes y los bares, y al final la ciudad se ha convertido en un sitio desolado, que me hace pensar en el poema de Hölderlin, que decía que aquí vine a caer entre alemanes, pueblo de bárbaros desde tiempos inmemoriales, a los que la ciencia y el trabajo ha vuelto más bárbaros todavía. Y hay que decir, en honor a la verdad, que no son los alemanes solo, o sea que esto ya no se limita a los alemanes, sino que es prácticamente afecta a toda la sociedad, o sea, no hay escapatoria ninguna para esta. Cada país, digamos, ha tomado sus medidas, pero esta es una locura colectiva más bien, ¿no? Ni siquiera existe la posibilidad en algunos países de escaparte al bosque, ¿no? Donde iban los románticos, agobiados por todo el peso de la razón, porque en algunos países ya incluso han precintado los bosques, ¿no? Como en Japón, que ya es el colmo. Decía la canción que la falta de amor llena los bares, y desde luego que en Berlín desde hace 7 meses debe de estar llenando otra cosa, me consta, o sea, en parte la consulta del médico, probablemente más todavía, las farmacias y la consulta del psicólogo también, ¿no? En busca de una pastilla, de una terapia, de algo que les haga, que nos libre de este tipo de sentimientos, de tristeza y de malestar y de monotonía y de falta de catarsis. Y al final no nos quedará otra, por eso le he traído, que volver a lo de siempre, a la cervecita del Feierabend, porque por lo menos aquí siempre habrá un pequeño placer. Prost.